1939 a 1945. La gente piensa en la Segunda Guerra Mundial. Una imagen familiar se forma casi al instante. Piensan en tropas estadounidenses asaltando Omaha Beach. Piensan en la Royal Navy dominando el Atlántico. Piensan en generales británicos, potencia de fuego estadounidense y una guerra ganada por las voces más fuertes de la historia. Pero hay otro país, uno que combatió desde los primeros años de la guerra hasta los últimos días en Europa, cuyo nombre a menudo se desvanece en algún punto entre las notas al pie y la frase «Los aliados Canadá». Esta no es una historia de conspiraciones, ni de incendios, ni de una reunión secreta, ni de un plan deliberado para borrar a una nación de los libros de historia. Los logros en tiempos de guerra fueron algo más silencioso y mucho más común. El mérito se fue desplazando. Mientras los principios desembarcaban en playas estadounidenses, los titulares seguían los momentos decisivos y a Canadá se le asignaba el trabajo que hacía posibles esos momentos. Mientras se escribían los discursos de victoria, Canadá seguía despejando puertos, escoltando convoyes, sangrando en el barro en las calles y en campos inundados. Al final de la guerra, Canadá había desembarcado en el día D, combatido en Normandía, abierto el puerto que alimentó el avance aliado, mantenido viva la línea de vida del Atlántico, destrozado las defensas alemanas en Italia, liberado a toda una nación en el noroeste de Europa y pagado un precio brutal en batallas cuyos nombres la historia rara vez menciona. Sin embargo, décadas después, gran parte del mundo recuerda esas victorias como británicas o estadounidenses o simplemente aliadas. Se perdió visibilidad. Y una vez que el mérito se sale del relato, una vez que la memoria se reordena alrededor del poder, los medios, y el mito rara vez regresa por sí sola. Este documental no trata de resentimiento, trata de reconocimiento. Trata de cómo uno de los mayores esfuerzos de guerra aliados de la Segunda Guerra Mundial se desvaneció lentamente de la memoria popular, no porque fracasara, sino porque luchó en silencio con constancia y bajo la bandera de otros. Para entender cómo ocurrió eso, tenemos que empezar antes de que la primera lancha de desembarco tocara la arena, antes de que el primer convoy cruzara el Atlántico. Tenemos que entender por qué el mérito de Canadá seguía desapareciendo. 1939 a 1943. Canadá entró en la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, no como colonia, sino como una nación soberana que eligió la guerra en sus propios términos. El Parlamento votó. Se firmó la declaración. Canadá estaba dentro. Y aún así, desde el principio, la guerra de Canadá se libraría dentro de la sombra de otro. Canadá no comandaba su propio teatro global independiente. No controlaba la gran estrategia de la guerra. En cambio, las fuerzas canadienses casi siempre estaban integradas dentro de estructuras de mando británicas, y más tarde, junto al creciente poder estadounidense. En los mapas, los sectores canadienses a menudo aparecían etiquetados como británicos. En los informes, las victorias se atribuían a cuerpos ejércitos o formaciones aliadas más que a naciones. Esa realidad estructural plantó la primera semilla de la desaparición. Canadá combatió bajo mando británico no porque le faltara capacidad, sino porque así funcionaba el esfuerzo bélico de la Commonwealth. El precio de la coordinación fue la identidad. Cuando las operaciones tenían éxito, el estandarte sobre ellas rara vez decía Canadá. Luego llegó el segundo factor, cómo se recordó la guerra, no cómo se combatió. Después de 1942, Estados Unidos entró en la guerra con un poder industrial sin igual y un alcance narrativo sin igual. Hollywood siguió a los soldados estadounidenses. Los periodistas siguieron a los comandantes estadounidenses. Películas, libros y aulas de la posguerra enmarcaron el conflicto a través de puntos de entrada estadounidenses y momentos culminantes. Canadá, mientras tanto, no tenía una industria cinematográfica global moldeando la memoria. Ninguna épica bélica propia. Ninguna máquina cultural reforzando su papel. El tercer factor fue quizá el más dañino. A Canadá, a menudo se le asignaban los trabajos más duros, no los más ruidosos. Canadá luchó donde el progreso era lento, donde el terreno era brutal.
El avance llegaba al precio del desgaste, no del espectáculo despejar puertos, mantener el terreno, sostener frentes durante años sin una sola batalla decisiva, combate urbano, que destruía compañías pero no producía fotografías icónicas. Esas victorias no parecían triunfo, parecían resistencia. Y la resistencia rara vez se convierte en leyenda. Incluso cuando Canadá tenía éxito, lo hacía en silencio. Los líderes canadienses rara vez exigían reconocimiento. No hubo una campaña de posguerra para recuperar el mérito. Canadá regresó a la vida civil, reconstruyó su economía y permitió que la historia siguiera adelante sin corrección. Para cuando los historiadores comenzaron a reevaluar la guerra décadas después, el relato ya estaba fijado. Los británicos planearon. Estados Unidos ejecutó. Los demás completaron el resto. Canadá pasó a formar parte de ese espacio intermedio y difuso esencial presente pero sin nombre. Esto no fue un robo en el sentido criminal, fue algo más sutil. El mérito fluía hacia el poder, hacia la visibilidad y hacia la voz. Y Canadá, pese a su enorme contribución, tenía menos de las tres. El resultado fue una paradoja histórica. Canadá luchó en casi todas las grandes campañas aliadas occidentales de la guerra. Sin embargo, su nombre está ausente de la forma en que la mayoría de la gente recuerda la victoria. Para ver cómo esto se manifestó en batallas reales y no en teoría, tenemos que ir a los lugares donde Canadá luchó, sangró y venció, y donde la historia fue olvidando poco a poco pronunciar su nombre. El 6 de junio de 1944, la memoria colectiva ya había elegido su playa favorita, Omaha. Se convertiría en el símbolo del valor, el sacrificio y el punto de inflexión de la guerra en Europa occidental. Se harían películas sobre ella. Se escribirían libros a su alrededor. Generaciones enteras crecerían creyendo que el día D se libró, y casi se perdió en un solo tramo de costa estadounidense. Pero a apenas 80 kilómetros al este, otro desembarco se desarrolló bajo un fuego igual de letal, con obstáculos igual de implacables y objetivos igual de ambiciosos. Esta era Juno Beach. Asignada a la tercera división de infantería canadiense, Juno no era la zona de desembarco más grande del día D, ni la más fuertemente fortificada, pero sí una de las más complejas. Las defensas alemanas eran densas, bien emplazadas y en gran parte intactas. Los pueblos costeros estaban construidos directamente sobre la línea de costa, convirtiendo las calles en corredores de muerte. Muchos puntos fuertes sobrevivieron al bombardeo previo. El mar estaba agitado. Las lanchas de desembarco se retrasaron. La infantería llegó sin apoyo blindado. Cuando las tropas canadienses tocaron la arena, muchas ya iban con retraso y bajo fuego alemán pleno. Las primeras oleadas pagaron un precio alto. Las bajas aumentaron rápidamente, mientras los soldados cruzaban playas abiertas sembradas de obstáculos y minas. Sin embargo, a diferencia de Omaha, donde el impulso se estancó durante horas, las unidades canadienses se adaptaron con rapidez y disciplina. Pequeños grupos avanzaron hacia el interior, rodeando los puntos fuertes en lugar de esperar condiciones perfectas. Los ingenieros despejaron salidas bajo fuego. Los blindados avanzaron en cuanto se abrieron brechas. A media mañana la situación había cambiado. Por la tarde las tropas canadienses habían roto las defensas costeras y avanzaban tierra adentro más allá de sus objetivos asignados. Al caer la noche, elementos de la división canadiense habían penetrado más profundamente en territorio enemigo que cualquier otra fuerza aliada ese día D. No fue un éxito marginal. Fue uno de los desembarcos más eficaces de toda la invasión. Y aún así, la historia del día D se endureció en forma de leyenda, y Juno se desvaneció en segundo plano. ¿Por qué parte de la respuesta está en la percepción? El casi desastre de Omaha encajaba perfectamente en un arco dramático de sacrificio y redención. El éxito de Juno, en comparación, parecía casi rutinario pese a no serlo en absoluto. La historia tiene la costumbre de confundir la eficiencia con la facilidad. También hubo razones estructurales. Juno Beach se encontraba dentro del sector anglo-canadiense, a menudo simplificado en mapas y relatos como británico.
Al volver a contar la historia, las distinciones nacionales se difuminaron. Las acciones canadienses pasaron a ser acciones británicas por defecto, no por mala intención, sino por abreviación. Y luego estuvo el factor del tiempo. Cuando la atención pública se fijó los momentos más decisivos en Juno, ya habían pasado. La cabeza de playa estaba asegurada. La lucha se había desplazado hacia el interior. No hubo una imagen icónica única que anclara la memoria colectiva. Ningún asalto a un acantilado. Ninguna última resistencia congelada en el tiempo. Canadá no le dio a la historia la imagen que quería. Le dio el resultado que necesitaba. Las consecuencias de esa diferencia resonarían durante décadas. En las aulas, el día D se convirtió en Omaha con notas al pie. En los documentales, Juno era apenas un párrafo. En la memoria popular, el papel de Canadá quedó ordenadamente plegado en la frase «Las fuerzas británicas desembarcaron cerca». Los soldados que combatieron allí recordaban algo muy distinto. Recordaban con fusión y humo la limpieza preventiva de casas habitación por habitación. Recordaban avanzar hacia el interior mientras aún escuchaban disparos a su espalda. Recordaban cumplir sus objetivos y luego recibir la orden de seguir avanzando. Juno no fue olvidada porque fracasara. Fue olvidada porque funcionó. Y eso en muchos sentidos se convertiría en el patrón de la guerra de Canadá. Mientras otros luchaban los momentos que la historia celebraría más tarde, Canadá luchó los momentos que la historia resumiría. Sus soldados desembarcaron, se adaptaron, avanzaron y resistieron a menudo sin el espectáculo que atrae cámaras y memoria. Después del día D, la guerra no terminó en las playas, apenas comenzó allí. Y para Canadá, los combates más duros aún estaban por venir lejos de la arena, lejos de los titulares, y lejos de la historia que la mayoría de la gente acabaría recordando. Para entender cómo el mérito de Canadá siguió deslizándose después del 6 de junio, tenemos que seguir la guerra más allá de su escena inicial, hacia las largas y agotadoras batallas que vinieron después de que las cámaras se marcharan. De junio a agosto de 1944. El mundo recuerda Normandía como un solo día el 6 de junio de 1944. Lanchas de desembarco, explosiones, banderas clavadas en la arena. Es el momento congelado en la memoria repetido en documentales y películas, como si el destino de Europa Occidental se hubiera decidido antes del anochecer. Pero para los soldados que desembarcaron allí el día D, fue solo el acto inicial. Cuando las cámaras se guardaron y los titulares pasaron a otra cosa, Normandía se convirtió en algo completamente distinto. Una guerra agotadora, metódica y profundamente personal, librada campo por campo, aldea por aldea. Y en esa fase larga y castigadora a Canadá, se le pidió hacer lo mismo que se le pediría una y otra vez a lo largo de la guerra: sostener, avanzar, absorber pérdidas y seguir adelante. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban tierra adentro desde las playas, el sector canadiense se extendía por algunos de los terrenos más difíciles de Normandía. Los densos setos limitaban el movimiento. Las líneas defensivas alemanas estaban escalonadas, eran experimentadas y estaban profundamente atrincheradas. Los contraataques llegaban de noche, a menudo sin previo aviso. El progreso se medía en cientos de metros, no en kilómetros. No era el tipo de combate que produjera rupturas espectaculares. Producía desgaste. Las divisiones canadienses se encontraron frente a algunas de las formaciones alemanas más capaces que aún quedaban en el campo, incluidas unidades blindadas, y de las SS, encargadas de contener el avance aliado. El resultado fue una serie de enfrentamientos brutales, a menudo pasados por alto, en los que el terreno se ganaba a un coste enorme. Los combates en torno a lugares como Caen se volvieron emblemáticos de esta lucha. Planeada como una captura rápida, la ciudad se convirtió en cambio en un símbolo de retraso y destrucción. Durante semanas, las fuerzas canadienses y británicas absorbieron repetidos contraataques alemanes, fijando unidades enemigas que, de otro modo, podrían haber sido lanzadas contra las fuerzas estadounidenses al oeste. Desde una perspectiva estratégica, esto fue enormemente importante. Cada tanque alemán retenido en el sector canadiense era un tanque que no atacaba en otro frente.
Cada día que los alemanes quedaban fijados en su posición, era un día más en que la cabeza de playa aliada se fortalecía. Pero este tipo de éxito no parece heroico en un mapa, parece estancamiento. El combate de desgaste rara vez recibe elogios. Con el paso de las semanas, Normandía se transformó en una guerra de agotamiento. Las unidades canadienses atacaron a través de campos abiertos bajo fuego de artillería. Limpiaron pueblos que cambiaron de manos varias veces. Avanzaron de noche, se atrincheraron al amanecer y se prepararon para ser golpeadas de nuevo. Las bajas aumentaron. Para cuando finalmente llegó la ruptura aliada, las fuerzas canadienses habían sufrido pérdidas severas por un terreno que apenas parecía moverse en el mapa. En los relatos populares, esto se presentó a menudo como progreso lento, o peor aún como fracaso. Lo que se pasó por alto fue el propósito. El papel de Canadá en Normandía no era abrir brechas, era mantener la línea, atraer la fuerza alemana y desgastar la resistencia hasta que el colapso se volviera inevitable en otros lugares. Esta realidad se hizo aún más clara cuando los combates se desplazaron hacia las batallas de cerco, que cerrarían la campaña de Normandía. Las fuerzas canadienses presionaron hacia el sur, cerrando el cerco mientras las formaciones alemanas intentaban escapar. Fue una lucha caótica, confusa, letal, poco glamorosa y decisiva. Sin embargo, cuando los aliados avanzaron con rapidez hacia el interior de Francia, el relato volvió a simplificarse. La ruptura fue celebrada para siempre. El trabajo largo y sangriento que la hizo posible se desvaneció silenciosamente en segundo plano. La experiencia canadiense en Normandía se convirtió en una nota al pie entre el día D y la victoria, a pesar de semanas de combates sostenidos que moldearon el resultado de la campaña. No hubo desfiles por acciones de contención, ni monumentos al desgaste, ni fotografías famosas de soldados avanzando 10 metros bajo fuego. Pero sin esas semanas, sin que Canadá absorbiera la presión cuando más importaba la historia de Normandía, habría terminado de forma muy distinta. La historia tiende a recompensar el momento del movimiento, olvida el costo de permanecer inmóvil. Y en Normandía, después de que las cámaras se marcharon, Canadá mantuvo su posición el tiempo suficiente y con la dureza necesaria para que la guerra pudiera avanzar. El siguiente capítulo de la Guerra de Canadá sería aún menos visible y aún más decisivo. Porque aunque los combates en Normandía fueron duros, la batalla que realmente alimentó el avance aliado estaba a punto de comenzar en campos inundados bajo cielos grises, lejos de cualquier playa, y casi nadie recordaría su nombre. De septiembre a noviembre de 1944, los aliados capturaron Amberes, uno de los puertos más grandes de Europa, casi intacto. Sobre el papel parecía un triunfo, un milagro logístico, la solución a la crisis de abastecimiento, aliada en Europa Occidental. En la realidad, Amberes era inútil. Las fuerzas alemanas aún controlaban el estuario del Escalda, la estrecha y sinuosa vía fluvial, que conectaba el puerto con el Mar del Norte. Mientras los alemanes mantuvieran sus orillas, ningún barco aliado podía llegar a Amberes. El puerto existía, pero estaba sellado. Lo que siguió fue una de las batallas más vitales desde el punto de vista estratégico, y menos recordadas de toda la guerra. La tarea de abrir el Escalda recayó principalmente en el primer ejército canadiense. No fue una misión gloriosa. Implicó combatir en tierras bajas inundadas, diques estrechos y campos fangosos bajo un fuego constante de artillería. El terreno favorecía por completo al defensor. Las unidades alemanas habían tenido meses para preparar sus posiciones. Había pocas carreteras, la cobertura era mínima, y las rutas de retirada eran mortales. Fue una batalla diseñada para castigar a quien la luchara, y Canadá la luchó de todos modos. Desde el comienzo la campaña del Escalda fue lenta y brutal. Las tropas canadienses avanzaban por diques elevados que convertían a los soldados en siluetas contra el cielo blancos, perfectos, para ametralladoras y morteros. Los campos fueron inundados deliberadamente, obligando a los hombres a avanzar a pie bajo el fuego. Limpiar incluso un solo pueblo podía llevar días y costar decenas de vidas.
No hubo avances espectaculares ni maniobras envolventes, solo un progreso lento y desgastante pagado metro a metro. Las operaciones se desplegaron en múltiples frentes, bolsas, regiones del sur de Beveland y la isla de Walcheren, cada uno requiriendo asaltos separados, a menudo anfibios, y casi siempre bajo un clima cada vez peor. Los defensores alemanes lucharon con obstinación, conscientes de que mantener el estuario significaba asfixiar el avance aliado hacia el interior. Las bajas aumentaron. Las unidades de infantería canadienses, ya agotadas tras Normandía, fueron llevadas al límite. Los reemplazos llegaban con entrenamiento mínimo. La moral era puesta a prueba a diario por la lluvia, el frío, y la certeza de que esta batalla, por crucial que fuera, probablemente nunca sería celebrada. Y aún así, desde el punto de vista estratégico, nada importaba más. Sin Amberes, las líneas de suministro aliadas se extendían cientos de kilómetros de regreso a Normandía. Los camiones se desgastaban más rápido de lo que podían ser reemplazados. La escasez de combustible frenaba los avances. La munición de artillería comenzó a racionarse. El impulso ganado en agosto se estaba evaporando. El Escalda era el cuello de botella. Ábralo y la guerra podría avanzar. Fracase y el avance se estancaría indefinidamente. En noviembre de 1944, tras semanas de combates implacables, el control alemán del estuario finalmente colapsó. Se despejaron minas, se aseguraron los canales, y Amberes se abrió al tráfico aliado. El efecto fue inmediato y transformador. Los suministros llegaron en masa. Los ejércitos volvieron a moverse. El frente occidental respiró. Y sin embargo, cuando llegó la victoria, el Escalda apenas dejó huella en la memoria popular. No hubo grandes titulares, ni fechas icónicas, ni fotografías triunfales. Fue llamado con precisión y fatalmente la batalla olvidada. Una vez más, el esfuerzo desapareció dentro del resultado. La ironía era profunda. La batalla que hizo posible logísticamente la victoria aliada se ganó sin fanfarria. El ejército que la libró recibió poco reconocimiento. Los soldados que la soportaron regresaron a unidades que pronto serían arrojadas a nuevas crisis sin descanso y sin aplausos. La historia prefiere los momentos de movimiento. El Escalda trató de hacer posible ese movimiento. No fue dramático, fue esencial. Sin el Escalda abierto no habría un avance aliado sostenido hacia Alemania. Sin Canadá, el Escalda habría permanecido cerrado. Y sin embargo, cuando se cuenta la historia de la guerra, Amberes se menciona si acaso sin el costo humano que la desbloqueó. El estuario se convierte en una nota logística al pie, despojada de la lucha humana que lo hizo utilizable. Canadá no reclamó esta victoria en voz alta. Los titulares pasaron a lo siguiente, y una vez más el mérito se deslizó hacia otro lado, no porque fuera robado, sino porque el trabajo que lo mereció se hizo en las sombras. La guerra, sin embargo, no había terminado. A medida que se acercaba el invierno y la resistencia alemana se endurecía, Canadá sería enviada una vez más a un papel que la historia rara vez destaca. Esta vez no para abrir un puerto, sino para liberar un país que nunca olvidaría quién llegó cuando más importaba. 1939 a 1945. Mucho antes de que los ejércitos aliados desembarcaran en Francia, y mucho después de que la última cabeza de playa quedara asegurada Canadá, ya estaba combatiendo y continuaría combatiendo la batalla más larga de la Segunda Guerra Mundial. La batalla del Atlántico no tuvo un frente único, ni un día decisivo, ni un momento claro de victoria. Se extendió por miles de kilómetros de océano y duró casi 6 años. Y durante la mayor parte de ese tiempo, Canadá estuvo en su centro. Cuando la guerra comenzó en 1939, la Marina canadiense era pequeña e inexperta. Tenía pocos barcos. Sus tripulaciones estaban entrenadas a toda prisa. Sus puertos estaban tranquilos. Sin embargo, la geografía colocó a Canadá directamente sobre las vitales rutas marítimas que conectaban Norteamérica con Gran Bretaña. No había alternativa. Si esos convoyes fracasaban, Gran Bretaña se moriría de hambre. Si Gran Bretaña caía, la guerra estaba perdida. Canadá se comprometió a escoltar buques mercantes a través de las aguas más peligrosas del planeta día tras día, noche tras noche,
contra los submarinos alemanes que cazaban en silencio bajo las olas. No era una guerra de gestas heroicas. Era una guerra de terror rutinario. Los convoyes avanzaban lentamente, vulnerables y previsibles. Las escoltas luchaban tanto contra el agotamiento como contra el enemigo. Las semanas en el mar se confundían unas con otras en la oscuridad fría y la vigilancia constante. Cuando un barco era torpedeado, a menudo había muy poco tiempo para rescatar a los supervivientes antes de que el convoy tuviera que seguir adelante. Para los marineros canadienses esto se volvió algo normal. La responsabilidad de Canadá creció. Se formaron nuevos grupos de escolta. Los puertos se expandieron. Los astilleros trabajaron día y noche. La Marina canadiense se transformó a un ritmo asombroso, no en busca de gloria, sino por necesidad. A mediados de la guerra, las escoltas canadienses protegían vastas extensiones del Atlántico, incluidas algunas de sus zonas más peligrosas. Se enfrentaron a tácticas alemanas, mejoradas ataques de manadas de lobos, y desventajas tecnológicas que requirieron tiempo para superarse. Las pérdidas fueron graves. Barcos fueron hundidos, tripulaciones se perdieron, convoyes enteros desaparecieron bajo el océano sin llegar jamás a los titulares. Y aún así, Canadá permaneció. Y lentamente, dolorosamente, el equilibrio comenzó a cambiar. Nuevas tecnologías mejoraron la detección. La coordinación se volvió más estricta. La cobertura aérea se amplió. Las tripulaciones canadienses adquirieron una experiencia duramente ganada. Lo que antes había sido una lucha desesperada se convirtió en un esfuerzo disciplinado e implacable para negar a los submarinos alemanes la libertad de movimiento. Al final de la guerra, Canadá poseía una de las marinas más grandes del mundo, no por ambición, sino por desgaste y resistencia. Sus marineros habían escoltado innumerables convoyes de forma segura a través del Atlántico, entregando los alimentos, el combustible, las tropas y el equipo que hicieron posible cada operación aliada. Y sin embargo, cuando se recuerda la batalla del Atlántico, el foco suele caer en otros. La Royal Navy, con su larga tradición y reputación global. La Marina de los Estados Unidos, con su inmensa fuerza industrial. Canadá a menudo se menciona solo de pasada, si es que se menciona. Parte de esto es natural. Gran Bretaña y Estados Unidos comandaban las flotas más grandes y dominaron los relatos de la posguerra. Pero otra parte refleja la naturaleza de la contribución canadiense. Canadá no ganó el Atlántico en un solo enfrentamiento dramático. Lo ganó presentándose todos los días durante 6 años. No hubo desembarcos triunfales ni desfiles en el mar, ni una sola batalla que pudiera nombrarse y celebrarse, solo miles de travesías que llegaron a salvo porque alguien estuvo allí para protegerlas. La batalla del Atlántico no terminó con una fotografía. Terminó cuando los submarinos alemanes ya no pudieron operar con eficacia. Para entonces la guerra en tierra había avanzado y la atención se había desplazado hacia la liberación, la victoria y el final. Los marineros canadienses regresaron a puerto en silencio. La guerra que habían librado se había combatido más allá del horizonte, fuera de la vista y con el tiempo fuera de la memoria. Pero sin ese esfuerzo diario y agotador, no habría habido ejércitos que desembarcaran en Normandía, ni suministros para avanzar por Francia, ni impulso para llevar a los aliados hasta Alemania. El Atlántico fue la guerra bajo la guerra, y Canadá la luchó todos los días. La liberación se aceleró en 1944 y 1945. El papel de Canadá finalmente entraría en plena vista, no en el mar, sino en tierra donde toda una nación recordaría lo que el mundo pronto olvidaría. En diciembre de 1943 y comienzos de 1944, cuando los líderes aliados abrieron un nuevo frente en Italia, se lo describió como una forma de debilitar a Alemania, desviar divisiones y presionar a las fuerzas del eje desde el sur. En la práctica se convirtió en una campaña lenta y castigadora, librada a través de montañas, ríos y ciudades antiguas, lejos de la atención del mundo. Para Canadá, Italia se convertiría en uno de los campos de prueba más brutales de la guerra. Las unidades canadienses fueron asignadas a la costa del Adriático, avanzando hacia el norte a través de un terreno que favorecía al defensor en cada giro. Las carreteras eran estrechas,
Las colinas dominaban cada aproximación. Las lluvias invernales convertían el suelo en barro. Las fuerzas alemanas experimentadas y bien posicionadas transformaron pueblos y ciudades en fortalezas escalonadas. Y entonces llegó Ortona. Situada en el Adriático, Ortona debería haber sido solo otro objetivo. En cambio, se convirtió en una de las batallas urbanas más salvajes libradas por las fuerzas aliadas en toda la guerra. Calles medievales estrechas, edificios de piedra y escombros fortificados transformaron cada esquina en una emboscada. La infantería canadiense entró en una pesadilla. Paracaidistas alemanes altamente entrenados y decididos defendieron Ortona con habilidad y tenacidad. Las ametralladoras se ocultaban tras muros gruesos. Los francotiradores dominaban los cruces. Las trampas explosivas derrumbaban edificios. El progreso se medía en habitaciones, no en calles. Obligados a adaptarse, los soldados canadienses desarrollaron un método brutal de asalto urbano: avanzar a través de los edificios, en lugar de por las calles, volar agujeros en los muros con explosivos y moverse de habitación en habitación bajo una amenaza constante. Era desesperado, agotador y mortal. Lo llamaron mouse howling. El combate fue tan intenso y tan destructivo que Ortona se ganó un apodo sombrío entre las tropas aliadas: la pequeña Stalingrado. Durante semanas, las unidades canadienses lucharon a quemarropa, donde la artillería y los blindados eran casi inútiles. Las bajas aumentaron. Las compañías quedaron reducidas a puñados de hombres. La victoria no llegó mediante maniobras brillantes, sino por pura persistencia. Ortona finalmente cayó. No fue celebrada. No hubo un gran anuncio ni un momento cinematográfico de triunfo. Solo soldados exhaustos avanzando hacia el siguiente objetivo. Italia, en su conjunto, sufrió el mismo destino en la memoria histórica. Opacada por Normandía y el avance hacia el noroeste de Europa, la campaña italiana fue a menudo descartada como un espectáculo secundario, un frente secundario de importancia secundaria. Pero para los hombres que lucharon allí, no fue nada de eso. Las divisiones alemanas fijadas en Italia eran divisiones que no combatían en otros lugares. Cada río cruzado, cada ciudad tomada, erosionaba la fuerza alemana. Y Canadá desempeñó un papel central en ese avance lento y desgastante a lo largo del Adriático. Sin embargo, en los relatos de la posguerra, Italia rara vez encaja con claridad en la historia de la victoria. Es ambigua, fue lenta, fue costosa, y no terminó la guerra. El éxito de Canadá allí careció de espectáculo, careció de una imagen definitoria. Y así, una vez más, el mérito se desvaneció. No porque los combates fueran insignificantes, sino porque resultaban incómodos de recordar. Ortona no parecía una liberación, parecía destrucción. Canadá dejó en Italia cicatrices físicas y psicológicas que pocos fuera de sus unidades comprendieron plenamente. Su combate fue real, su sacrificio inmenso y su logro incuestionable. Cuando se cuenta la historia de la Segunda Guerra Mundial, Italia a menudo se reduce a una frase u Ortona a una nota al pie. Canadá había librado una de las batallas urbanas más feroces de la guerra y la historia apenas se detuvo a reconocerlo. Italia se desvaneció de la vista. Pero otro capítulo de la guerra de Canadá estaba a punto de desarrollarse, uno que finalmente pondría a los soldados canadienses cara a cara con civiles que los recordarían no como notas al pie, sino como salvadores. En las tierras bajas del noroeste de Europa, Canadá estaba a punto de liberar a una nación que nunca olvidaría su nombre. Para el invierno de 1944, gran parte de Europa occidental había sido liberada, pero los Países Bajos seguían atrapados. La ocupación alemana se endurecía, no se aflojaba. Las redes de transporte estaban destrozadas y los suministros de alimentos cortados. A medida que las líneas aliadas se estancaban y la guerra se prolongaba hacia sus últimos meses, el pueblo neerlandés se enfrentó a uno de los capítulos más oscuros del conflicto: el invierno del hambre. En ese paisaje helado, entró el primer ejército canadiense. Tras los brutales combates de Normandía y del Escalda, las fuerzas canadienses avanzaron hacia el norte y el este,
encargadas de limpiar posiciones alemanas y reabrir las arterias de un país al borde de la inanición. No fue una liberación rápida. Fue deliberada, peligrosa y marcada por un esfuerzo constante por proteger a los civiles. Incluso mientras continuaban los combates, los soldados canadienses avanzaron por campos inundados, carreteras minadas y pueblos en ruinas. Las unidades alemanas, acorraladas y desesperadas, lucharon con obstinadas acciones de retaguardia. Los puentes fueron volados. Los canales se convirtieron en barreras. El progreso fue lento, pero a diferencia de muchas otras campañas, las personas que esperaban detrás de las líneas del frente no eran invisibles. Observaban cómo pueblos y ciudades eran liberados. Los civiles neerlandeses emergían débiles, desnutridos, pero vivos. Recibían a las tropas canadienses no como conquistadores, sino como libertadores. Se compartía comida, se intercambiaban historias. Los lazos se formaban casi de inmediato. Para los neerlandeses, esto no era una victoria aliada abstracta. Era supervivencia. Cuando la posición alemana colapsó en la primavera de 1945, las fuerzas canadienses aceptaron la rendición de las tropas alemanas en amplias zonas de los Países Bajos. Los combates dieron paso a las operaciones de socorro. Se distribuyeron alimentos, se restauró la infraestructura, regresó el orden. Luego llegaron los lanzamientos aéreos. En las últimas semanas de la guerra, aviones aliados volaron misiones humanitarias para entregar comida a las ciudades neerlandesas, hambrientas misiones posibles en gran medida gracias a las condiciones terrestres aseguradas por los avances canadienses. Para los civiles que habían soportado meses de hambre, esos momentos se volvieron inolvidables. Cuando la guerra terminó en mayo de 1945, el papel de Canadá en los Países Bajos era innegable para quienes lo vivieron. Y allí los neerlandeses nunca dejaron que ese recuerdo se desvaneciera. Décadas después, los soldados canadienses siguen siendo recordados por su nombre en pueblos neerlandeses. Las calles llevan sus nombres. Las tumbas son cuidadas con esmero. Cada año miles de personas se reúnen para honrar a los caídos canadienses en cementerios que se mantienen impecables. La conexión no se disolvió con el tiempo. Niños neerlandeses continúan adoptando tumbas canadienses, aprendiendo las historias de soldados que nunca regresaron a casa. Los veteranos canadienses son recibidos como familia. Los aniversarios se conmemoran no como obligaciones históricas, sino como actos de gratitud. En los Países Bajos, Canadá no desapareció dentro de la frase «los aliados». Canadá fue visto. Esto contrasta fuertemente con la forma en que el mundo en general recuerda la guerra. En los libros de texto, la liberación suele generalizarse. Las naciones se difuminan. Las contribuciones específicas se disuelven en una victoria colectiva. Pero la memoria es distinta cuando la liberación es personal, cuando significa comida, calor y libertad, después de años de miedo. Para los neerlandeses, la guerra de Canadá no fue teórica, llegaron a pie con uniforme y se quedaron hasta que el trabajo estuvo hecho. La historia puede haber pasado por alto el papel de Canadá en otros lugares. Los Países Bajos nunca lo hicieron. A medida que el mundo avanzó y la Guerra Fría reconfiguró los relatos globales, Canadá volvió a deslizarse silenciosamente fuera del foco. Pero en un país el recuerdo se convirtió en tradición. Y cuando se acercaban los capítulos finales de la guerra, Canadá afrontaría una última prueba a menudo olvidada, una que no llegó al final de la victoria, sino al comienzo mismo del conflicto, una batalla librada lejos de Europa, antes de que el mundo estuviera listo para prestar atención. Diciembre de 1941. Antes de las playas de Normandía, antes de que los convoyes del Atlántico alcanzaran su punto culminante, y antes de que ese océano se convirtiera en un pilar central de la guerra, Canadá combatió en el lejano oriente. En el otoño de 1941, mientras aumentaban las tensiones con Japón, Canadá envió 2 batallones de infantería, los Royal Rifles of Canada y los Winnipeg Grenadiers, para reforzar la guarnición británica en Hong Kong. La misión se planteó como disuasión, no como preparación para un combate inminente. Pocos creían que la guerra estuviera a días de distancia.
Las fuerzas japonesas atacaron en diciembre de 1941, y la ilusión se derrumbó de inmediato. Hong Kong estaba aislada con fuerzas insuficientes y totalmente superada. Las tropas canadienses, muchas de ellas recién entrenadas y con poca experiencia de combate, fueron arrojadas a una defensa desesperada contra un enemigo veterano. Desde el inicio la batalla fue desigual. Las fuerzas japonesas atacaron con rapidez, coordinación y una potencia de fuego abrumadora. Los defensores lucharon con valentía, pero fueron empujados hacia atrás de manera constante. Las posiciones cayeron. Las bajas aumentaron. Las comunicaciones se rompieron. Los suministros se agotaron. Para los soldados canadienses la realidad era brutal, no habría refuerzos ni relevo ni evacuación. Resistieron posiciones defensivas, contraatacaron cuando fue posible y absorbieron pérdidas que aniquilaron compañías enteras. Los combates fueron feroces, a menudo cuerpo a cuerpo, librados en condiciones que dejaban poco espacio para la esperanza. El día de Navidad de 1941, la guarnición se rindió. Para Canadá, Hong Kong fue el primer gran trauma de la guerra. Pero la batalla no terminó con la rendición. Los prisioneros de guerra canadienses fueron sometidos a un cautiverio brutal, malnutrición, trabajos forzados, enfermedades y abusos sistemáticos. Muchos nunca regresaron a casa. Los que lo hicieron cargaron con cicatrices que durarían toda la vida. En la memoria de la posguerra, Hong Kong se convirtió en una historia incómoda. No encajaba en el relato de la victoria. No podía presentarse como un peldaño hacia el triunfo. Y así se desvaneció. En las historias globales de la guerra en el Pacífico, la atención se centró en Pearl Harbor, Midway, y las campañas de salto de islas lideradas por Estados Unidos. Hong Kong quedó como un preludio, un episodio menor eclipsado por batallas mucho más grandes. El papel de Canadá en aquel combate temprano y lejano casi desapareció por completo. Y sin embargo, Hong Kong importó. Marcó la disposición de Canadá a luchar y sufrir antes de que la guerra revelara plenamente su magnitud. Demostró compromiso, no cálculo. Y estableció el tono de los años que vendrían. Canadá iría a donde se le pidiera incluso cuando las probabilidades fueran malas y el resultado incierto. Los hombres que lucharon en Hong Kong no ganaron, pero no fracasaron. Se mantuvieron firmes en una batalla que no podía ganarse. Soportaron un cautiverio que pocos podían sobrevivir, y pagaron un precio mucho antes de que la victoria pareciera posible. Su sacrificio no obtuvo desfiles ni monumentos, obtuvo silencio. Y en ese silencio, el primer capítulo de Canadá en la Segunda Guerra Mundial desapareció discretamente de la memoria popular. Hong Kong no fue el final de la Guerra de Canadá. Fue el comienzo, uno escrito en pérdida, resiliencia, y un compromiso que la historia solo reconocería mucho después. Cuando Europa fue liberada y la victoria finalmente llegó, Canadá volvería a apartarse del foco. Comenzó en la derrota, se sostuvo mediante la resistencia, y fue recordada por quienes salvó. Nunca fue tan pequeña como la historia la hizo parecer. Cuando las armas finalmente callaron en 1945, el mundo se apresuró a explicar lo que acababa de ocurrir. Se exigía un relato claro, poderoso y fácil de recordar. Hacían falta héroes con rostros familiares, naciones con voces fuertes y momentos que pudieran congelarse en símbolos. En esa prisa, la complejidad se volvió incómoda. Canadá no encajaba en la forma del relato que siguió. No hubo un único momento canadiense que pusiera fin a la guerra, ninguna rendición dramática firmada por un general canadiense, ninguna imagen icónica que representara todo el conflicto. En su lugar había algo más difícil de empaquetar. Canadá luchó en todas partes donde fue necesario, hizo el trabajo que mantuvo las guerras en movimiento, en lugar de terminarlas, y soportó las batallas largas que hicieron posibles las victorias breves. Entonces, fue robado el mérito de Canadá, no de la manera en que suele ocurrir un robo. No hubo un borrado deliberado ni una reunión en la que Gran Bretaña o Estados Unidos decidieran apropiarse de las victorias canadienses. Lo que ocurrió fue algo más silencioso y mucho más común en la historia. El mérito se desplazó hacia el poder, hacia la visibilidad, y hacia quienes controlaban la forma en que se contaría la historia.
Atrapada dentro de estructuras de mando británicas, Canadá operó junto a una superpotencia estadounidense en ascenso. Regresó a casa sin exigir reconocimiento. Y con el paso de las décadas, su papel se disolvió lentamente en la etiqueta conveniente de los aliados. Pero olvidar no significa insignificancia. En Juno Beach, Canadá avanzó más lejos de lo que nadie esperaba. En Normandía sostuvo la línea cuando el avance se estancó. En el Escalda abrió el puerto que alimentó la victoria. A través del Atlántico protegió la línea vital de todo un continente. En Italia libró una de las batallas urbanas más feroces de la guerra. En los Países Bajos, liberó a una nación que aún la recuerda. En Hong Kong pagó el precio del compromiso antes de que la guerra fuera siquiera plenamente comprendida. Estos no son pies de página, son cimientos. La historia suele recordar a quienes hablan más fuerte, avanzan más rápido o llegan al final. Olvida a quienes resisten, se adaptan y sostienen cuando nadie está mirando. Canadá nunca estuvo ausente de la Segunda Guerra Mundial. Estuvo más bien en segundo plano cargando con más peso del que la historia jamás admitió. El reconocimiento no cambia el pasado, pero cambia la forma en que lo entendemos. Y una vez que el papel de Canadá se ve con claridad, la pregunta ya no es si sus logros fueron robados, sino por qué tardó tanto el mundo en recordarlos.